como si a través de esta charla, pues bueno, conocer tus experiencias desde tus inicios hasta la actualidad y todos los desafíos, esos momentos emocionantes en los que te has, vaya, encontrado, pero también que has encontrado la manera también de resolver cada cosa y hacer que todo tenga su lugar dentro de tu Ujú. ámbito profesional, en el ámbito del trabajo, de tu carrera, y cómo ha sido que has emprendido, bueno, todo este camino que has recorrido te ha dejado tantas lecciones, tantos momentos satisfactorios, bueno, y otra que otra, recuerdo que quizás tú lo platicas ya como una anécdota, pero de todas maneras es algo que suma más a tu libro de vida, a tu libro Ujú. ahora sí, de tu libro de vida profesional y de trabajo. Yo nada más porque lo pienso también por mis nenes, pero bueno, ahí los vamos a dejar un momento hacer eso. Sin problema, son parte Y de la bueno, casa. Además, como son parte de la casa. fíjate que gracias a la pandemia tuvo algunas cosas buenas. Hubo unas grandes catástrofes, pero una cosa buena es que estamos acostumbrados a estar ahora, como por ejemplo en una videoconferencia, compartiendo nuestros hogares. Antes eran mucho más profesionalizadas las videoconferencias porque se solían hacer desde una oficina, que eran los poquitos sitios donde estaban esas, digamos, esas capacidades técnicas disponibles, pero a día de hoy podemos hacer todo. Y claro, como estamos en el hogar, pues con lo que nos rodea. Pueden ser perritos, pueden ser gatos, pueden ser niños, puede ser el vecino que toca la puerta. O sea, es natural y es humano. Definitivamente. Y bueno, la pandemia ha sido un parteaguas en la humanidad porque marcó un principio y un después, ¿no? Un antes y un después en lo que se conocía como vida, ¿no? En lo que se desenvolvía, en lo que ocurría en el mundo, las actividades. Y todo era más que nada muy, ¿cómo se dice? Todo tenía que ser presencial. Y ahora que se metió la modalidad virtual en varias cosas, ¿tú cómo lo has visto? ¿Cómo has aprovechado este tipo de modalidades para tu trabajo o para que también eso le dé más plus a lo que haces? Ah, ¿Cómo lo has pues aprovechado? muy buena pregunta, Coco, porque mira, en mi caso, desde, digamos que el origen de la tecnología de videollamadas aplicadas al mundo de la empresa, yo ya estaba, digamos, trabajando de forma remota o trabajando desde España, donde vivo, con otros países de Europa o continentes, incluso otros horarios, como puede ser Japón o México. Entonces, digamos que cuando llegó la pandemia, ese punto negativo para mucha gente, que era pues poner casi todo tu trabajo y conexiones y contacto a través de una pantalla, pues para mí era algo muy habitual. Llevaba ya cerca de 5 años trabajando de esta manera y bueno, era un poco más de lo mismo. El único, digamos, el gran cambio que sufrimos en España, en este caso, como vosotros también en México, pues fue el no poder salir de casa, no poder visitar a tus seres queridos, no poder, no sé, dar un abrazo a un amigo, bueno, limitarnos socialmente, pero laboralmente, en mi caso fue igual. Casualmente, eh, siempre decimos que cuando viene algo malo suele traer algo bueno. Para aquellas personas que nunca habían estado acostumbradas a este tipo de plataforma y servicios, también supuso algo que por el interés laboral o el interés personal de seguir en contacto con sus seres queridos que no vivían en su misma casa, se tuvieron que poner las pilas, tuvieron que aprender cómo funcionan los sistemas, por ejemplo, de Google, de Zoom, de Skype, cómo funcionan estas videoconferencias y también hablar de otra manera, porque ha cambiado un poquito nuestra comunicación debido a este foco que tenemos en las nuevas tecnologías. Y para mucha gente que no era nativo digital y que no estaba acostumbrado tampoco ni le gustaba estar delante de una pantalla para hacer una videoconferencia, pues desde el año 2000, o sea, llevamos casi 4 años desde que empezó la pandemia, están acostumbrados. Entonces, para mi actual actividad laboral y pasión, que es el desarrollo de carrera profesional y la búsqueda de empleo, habitualmente
suelo contactar o me contactan profesionales senior, digamos por encima de 40, 50, 60 años, los cuales hay algunos muy vinculados con el mundo de las tecnologías y otros que absolutamente no. Pero aunque tengan un nivel básico de tecnología, todo el mundo, Claro. gracias a la pandemia, ha conseguido estar familiarizado con las tecnologías actuales como para, por ejemplo, poder actualizar su hoja de vida, poder preparar una entrevista e incluso tener las primeras entrevistas de forma virtual. Antes se hacía casi siempre por teléfono y ahora se hace casi siempre por videoconferencia, donde vemos la cara, la expresión facial, los gestos y mucho más de lo que nuestras palabras puede decir. Entonces, gracias a la pandemia, hemos dado un pequeño paso en nuestra comunicación y el conocimiento, incluso en aquellas personas que nunca hubiéramos imaginado que ahora estarían cómodas con esta tecnología. Excelente. De verdad, bueno, escuchar cómo ha sido esta experiencia, bueno, también para ver cómo se aplica a tu ámbito de trabajo, ha sido de verdad muy positivo, porque lo escucho de una manera que te ha ayudado a darle más valor del que ya tenía antes. Yo estoy seguro que eso lo que hizo fue que lo mejoró. O sea, puede ser que lo mejoró y aparte llevó a otras personas a involucrarse con la tecnología. ¿Tú crees que las personas cada vez se involucran más con este ámbito, con la tecnología? Más, cada vez despierta más el interés. Sí, Sí, yo digo que porque sí. básicamente las personas somos adaptativas, nos adaptamos a la necesidad de nuestro medio ambiente. Entonces, cuando no había necesidad de estar relacionado con el medio tecnológico, solamente aquellos que tenían pasión o que su trabajo estaba relacionado con ello, perdón, estaban cercanos a esa tecnología, pero a día de hoy, como la tecnología nos rodea, ya no solamente en el ordenador, sino también en el celular, sino también en el reloj que es inteligente, en la televisión que es inteligente y hasta alguna gente tiene hasta un frigorífico, un refrigerador inteligente, todo es inteligente, todo está súper conectado y estamos rodeados de esa, digamos, esa ayuda, que siempre es una ayuda en forma de tecnología que tenemos en nuestra vida. Y sobre esto, a mí siempre me gusta hacer una indicación que ayuda a, digamos, al sentimiento de valía de las personas. Me explico. Hay mucha gente que ante cualquier primer reto tiene miedo. Y el miedo suele estar vinculado con la falta de conocimiento. Como no conocemos qué puede pasar o qué me puede pasar a mí, sentimos, digamos, de forma natural una necesidad de prevernos, ¿no? De algo que puede pasar que no controlamos y eso nos da un cierto miedo. Ese miedo también viene relacionado con el trabajo, por supuesto, con nuestra vida y con las nuevas tecnologías. Como no conocemos cómo funcionan muchos sistemas, les tenemos miedo por quedar como tontos o porque por culpa de no saber no consigamos un trabajo o no consigamos un cliente o perdamos algún tipo de oportunidad importante. Pero yo siempre digo, igual que a día de hoy todos somos capaces de coger nuestro móvil. Ah, se cortó un poquito la señal. La señal está un poquito rara. Se Ay, oye un perdón. poco congelado. No, se oye un poco congelado, pero es por la señal inalámbrica. Entonces, es la señal de Vale, vale. internet que luego a veces así hace esto. O sea, yo por eso, yo ya me acostumbré a este gaje de oficios. Ok, avísame cuando me Sí. escuches bien. Ya te escucho, ya sí, ya puedes continuar, ya. Vale, genial. Espero que ya Pues no. lo que estaba diciendo era sobre la importancia del aprendizaje en nuevas tecnologías para quitar nuestros miedos. De que gracias a estas nuevas tecnologías, que son accesibles para mucha gente, podemos llegar a empezar a conocer cosas muy complicadas de una manera muy sencilla, con un primer paso, con un primer mensaje. Y esto refuerza la confianza de las personas cuando ven
que quizás hoy no son capaces de hacer muchas cosas, pero si miran para atrás se darán cuenta de todo lo que han aprendido sin darse cuenta, como por ejemplo, pues a usar un celular. Que Claro. curiosamente, Coco, la tecnología de los celulares de a día de hoy es 1000 veces más sofisticada que las naves del espacio que fueron en 1960 a la Luna. Y a día de hoy somos capaces de manejarlas. Mucho más, ¿no? Yo digo que con un dispositivo pequeño como el móvil, el celular, se hacen demasiadas maravillas, hacen, vaya, casi es como magia en las manos, ¿no? Sí, sí, Básicamente es como una como magia, ¿no? dicen, es una herramienta que tiene un gran poder, un poder constructivo o destructivo, depende de cómo lo manejemos. Por supuesto, definitivamente, pero qué bueno que la tecnología cambia el mundo, avanza, las cosas van en movimiento, en acción, se están, mueve y mueve todo el tiempo. Y vaya, eso ya es inevitable, porque eso es parte de la humanidad, parte de la historia, que esté siempre en cambio continuo, pero también en una mejora continua, ¿no? Y más que nada, aprovechar las herramientas de la tecnología, de la tecnología digital, de la tecnología analógica, y juntas también para encontrarles, vaya, utilidades, utilidades, Exacto. aplicaciones al usar, o sea, usarlas nosotros, manipularlas de forma favorable y positiva para alcanzar mejores resultados en trabajo, en el Sin trabajo, duda. en las relaciones, en todo, ¿no? Porque todo Fíjate, requiere Coco, eso. hay algo que a día de hoy une muy bien el mundo virtual y el mundo personal, que es precisamente donde estamos tú y yo, es el networking, ¿no? Es el contacto con otras personas que antes solamente se podía hacer de modo presencial y ahora se hace específicamente o precisamente de manera virtual. Y una vez que has conocido a esa persona y has compartido una serie de pues, intereses y conocimientos, es cuando llega el contacto personal. Claro. Y aparte de que tú lo acabas de decir, lo del contacto y el networking, LinkedIn ha servido para mí, bueno, desde una experiencia personal, una herramienta, la verdad, bastante rica. Yo lo tengo que reconocer, es una herramienta bastante rica en cuanto a las funcionalidades y a lo que ya, ahora sí, lo que la compone para que tú puedas ir a hacer eso que le llaman red de trabajo, el networking con las personas y que aparte ese contacto personal sea de una manera más espontánea, o sea, haga de una manera más natural, o sea, que se haga fluida, ¿no? Y no se quede nada más en que, en una sola idea o intención, pero que se mueve, lo pones a la acción y sucede que te haces de relaciones y van haciéndose más y más y más y más tu red. Exacto. Y además está vinculado con otro punto muy importante En que la lo has conexión, mencionado entre líneas, que es nuestra huella digital o también, la claro. marca personal. Entonces, ambos conceptos o sea, cuando no había tecnología, nuestra marca personal era, digamos que, de aquella manera que nos conocían nuestros contactos. Y la huella digital o la huella personal era aquello que hacíamos en nuestra vida, en nuestros trabajos y demás. A día de hoy hay una Ujú. extensión de ese conocimiento de otras personas por nosotros en el mundo digital y además todo lo que hacemos y todo lo que compartimos y todo lo que interactuamos en el mundo digital, pues también dice mucho de nosotros. A veces más incluso de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y en el mundo Definitivamente. laboral, por ejemplo, es habitual en procesos de selección cuando se recibe una hoja de vida, un currículum o se recibe una candidatura de una persona, es pues coger ese nombre, ponerlo en Google, ver qué resultados salen y especialmente clicar en LinkedIn para ver si realmente la información que está en el papel se corresponde con la información que hemos puesto en lo digital. Y es una muy buena forma de conocer superficialmente y de una primera manera a los candidatos, a las personas, y hacernos una idea
de si realmente son factibles para el tipo de trabajo que estamos buscando. Porque suele pasar una cosa. Hay muchas, o sea, como casi todo el mundo tiene una formación avanzada, hay muchos candidatos muy parecidos. Casi todos nos parecemos. Claro. Nuestras habilidades, digamos que técnicas, aquellas que hemos aprendido en una universidad, en un curso o en un trabajo, son muy lineales también porque pertenecemos a un sistema económico donde más o menos se vende lo mismo en México que en Madrid. Entonces, de alguna forma, la forma de trabajar es muy estandarizada y nuestra forma de hacer ese trabajo también. ¿Dónde está la gran diferencia? En nuestras habilidades personales. Aquellas habilidades que, por ejemplo, en un proceso de selección llegan a conocer en una entrevista de trabajo. Pero gracias a las redes sociales, por ejemplo, los vídeos, lo que compartimos en LinkedIn en forma de post con nuestro comentario personal, se amplía ese conocimiento sobre las habilidades personales de cualquier persona. Entonces, muchas veces, antes incluso de conocer en persona a alguien, podemos llegar, digamos, a un 80% a conocer qué le motiva, si realmente es apto para este tipo de trabajo y la cultura de la empresa, o si simplemente leyendo y viendo lo que hace en Internet, sabemos si nos podemos llevar bien con esa persona, si tenemos conexión y empatía. Exactamente, definitivo. Y eso es la huella digital, lo que acabas de decir. La huella digital es aquello que se queda en redes de lo que hacemos y de lo que somos y de lo que decimos en las plataformas sociales como LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y todas esas cosas. Y bueno, es interesante cómo se involucra también este tema, como dices tú, de las emociones también, porque también acabas de dar ese tema implícitamente, que es el tema de las emociones, la la emocionalidad, o la sigues, como esa esfera emocional, sentimental, pero desde lo digital. Yo creo en una emotividad, perdón, emotividad digital. ¿Tú Mm. qué puedes decir acerca de ese tema? Uy, ¿Tú sientes que en lo digital, que las emociones influyen en lo digital y lo digital puede influir también emocionalmente? Bueno, gran, pues ahora quiero gran saber tu pregunta, punto de gran vista. pregunta, Coco. Mira, precisamente el pasado viernes di Sí. una conferencia delante de un comité de médicos, en total casi 200 personas, donde yo hablaba del tiempo, de la gestión del tiempo y de cómo podemos gestionar el tiempo pues, para hacer que de alguna forma lo podamos aprovechar mucho mejor. Porque especialmente en nuestra época del año o en nuestra era actual, la tecnología, pasamos mucho tiempo, digamos que perdiéndolo. En redes sociales también, porque una gran parte es ocio, no solamente negocio, y es difícil gestionar ese tiempo que al final perdemos y con él se nos va un poco la vida. Entonces, en esa misma conferencia, al final acabé hablando un poco del futuro. ¿Cómo será el futuro? Y mi mensaje era que será muy parecido al presente. Me explico. Las máquinas Coco llevan con nosotros desde la primera revolución industrial, 1760. Más de Así es, 200 años. efectivamente. Sí, 200, Más. 300 años, un montón. Y desde aquel momento ya convivían las máquinas con las personas. Con la evolución de las máquinas empezaron a desarrollarse mucho más, o sea, trabajaban de una forma más eficiente, más inteligente, mientras que el ser humano seguía un poco igual. De hecho, nosotros, tú y yo, somos muy parecidos a nuestros ancestros de hace 500 años. Nuestro cuerpo y nuestra mente no ha cambiado tanto, solamente que hemos aprendido otras cosas y vestimos de una forma diferente. Pero fisiológicamente Más, estamos hechos más allá. exactamente igual. Nuestro ADN es igual. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que ha hecho el ser humano desde que empezó a convivir con las máquinas hasta ahora y sobre todo tiene que hacer en el futuro? Pues dejar o permitir que las máquinas se desarrollen como herramienta para nuestro favor, aprender a manejar esas máquinas y, por supuesto, nosotros desarrollar nuestras habilidades blandas, nuestras habilidades personales, como por ejemplo la empatía, que eso hasta el día de hoy y muy seguramente nunca en el futuro llegarán a copiarnos las máquinas. Algo similar a manejar un carro, ¿no? A conducir un coche. O sea, el coche no podemos llegar a correr, a hacer una carrera corriendo
contra el coche. Es imposible. Nosotros podemos No, correr, el humano más rápido corre a unos 50 kilómetros por hora, Usain Bolt, vamos a decir. Y el coche más rápido del mundo puede correr a 400 kilómetros por hora. Entonces es imposible. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Manejar ese coche, ser los conductores de ese coche. Y es lo mismo que nos pasará con las máquinas, con la inteligencia artificial, con los robots, incluso con los híbridos entre personas y robots que vemos un poco en la ciencia ficción. Y siempre el truco estará en ser capaces de nosotros como personas humanas de desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y eso es algo que la inteligencia artificial nunca va a poder hacer. Y perfecto. por suerte es fácil, todo lo podemos hacer, lo tenemos dentro. Y lo